Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes. Nosotros vamos a hablar de política internacional porque ustedes saben que eso es un tema que yo lo respeto mucho porque una vez me dijo un miembro de la embajada norteamericana, me dijo, Consuelo, ¿y por qué es que los dominicanos no se interesan mucho en la política internacional? Está aquí Hadsel Román conmigo, que es un especialista, politólogo en lo internacional también, para que nos oriente y nos diga qué es lo que está pasando en el mundo, porque lo que sucede en Estados Unidos es el mundo que se ha remeneado. Claro, primero, el hecho de que Estados Unidos eligiera nuevamente a Donald Trump como su presidente, quien encabezará la administración 47, ya habiendo encabezado la 45, es un gran mensaje hacia el triunfo de las ideas nacionalistas modernas, que no es el nacionalismo de antaño, pero sí definitivamente es un estatismo contrario a lo que se había visto de los gobiernos de Ronald Reagan en adelante, que era más un libre comercio, internacionalismo. Exacto. Y demás, a pesar de que Reagan sí utilizaba aquel eslogan de hacer a Estados Unidos grande nuevamente. ¿Verdad que Reagan, yo lo vi eso, sí. Que Reagan, el presidente Reagan, en los años, ¿cuánto es que estamos? En los 80. 70, para allá, 80. ¿Utilizaba volver a América grande otra vez? Claro, pero con una línea ideológica muy distinta. Neoliberal. Efectivamente. Le decían neoliberal en la izquierda porque decían que era el retorno del liberalismo. Sí. Principalmente cuando gobiernos socialdemócratas o de centroizquierda lo asumían, tipo Tony Blair en Reino Unido, sí. Bill Clinton en Estados Unidos, que le dio continuidad a las ideas de Ronald Reagan. Pero ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista político? Ronald Reagan creía en un fuerte internacionalismo, no así Donald Trump, que cree mucho más en un nativismo. Ronald Reagan creía en un altísimo gasto de defensa, que fue lo que más aumentó el déficit y la deuda. Donald Trump cree que eso es tirar dinero a la basura. Ronald Reagan promovía por todo lo alto el libre comercio, Donald Trump promueve por todo lo alto el retorno a la industria en Estados Unidos. Efectivamente. El empleo. Metiéndonos por ahí. Esto es una conversación como si estuviéramos en la sala de aquí, en una sala. Metiéndonos por ahí, dicen que uno de los problemas, y se lo dijo también el senador de Vermont. Sí, Bernie Sanders. Bernie Sanders le dijo a los demócratas, ustedes han perdido, hemos perdido porque él es demócrata, porque abandonamos la clase obrera. O sea, nos desvinculamos de los intereses de la clase obrera, que es precisamente el trabajo en los propios Estados Unidos, no sacar las empresas de Estados Unidos e irse para China, que China creció con eso. Sí, Bernie Sanders no es miembro del Partido Demócrata. Eso es cierto. Él ha sido senador independiente, sin embargo, en el funcionamiento de Estados Unidos está en lo que se llaman los bloques partidarios o caucus. Entonces él siempre ha formado parte del bloque demócrata y buscó en 2 ocasiones consecutivas ser candidato presidencial demócrata. Y él, que tiene una formación socialista hebrea, porque me río un poquito, usted lo conoce esto muy bien, frecuentemente se quiere endilgar a las posiciones israelíes como que si son una especie de ultraderecha, cuando al contrario, los judíos americanos suelen tener posiciones muy socialdemócratas y a veces muy hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, el que había fomentado Bernie Sanders, pues un abordaje hacia los sindicatos, hacia el asistencialismo y demás, y él cuestiona que los demócratas, cayendo en ese internacionalismo, no lograron resonar con sus electores tradicionales. Donald Trump sí ganó con sindicatos. Donald Trump ganó Michigan, que por ejemplo lo ha ganado ya 2 veces, en el 16 y en el 24, que es un estado donde está la producción automotriz más importante de Estados Unidos y que él les prometió. Y los demócratas, estaba leyendo que perdieron lo que se llama la zona del óxido, sí, claro. O sea, donde estaban las industrias, ahí perdieron los demócratas, que todo ese centro de la zona del óxido era también demócrata. Sí, principalmente porque se trataba de una zona donde más que todo la economía giraba en torno a dichas industrias que se han visto, pues, no quiero decir rezagadas, pero disminuidas en comparación con anteriormente.
Y para un elector es muy difícil que desde Washington les digan, mira, tienes que acostumbrarte al cambio y tienes que ahora aprender a codificar en computadoras. En el caso de Trump... No vas a seguir trabajando aquí en ensamblar carros, vehículos. No, ya eso se va para China. Sí. Aquí tú lo que tienes que hacer es comenzar con la computadora y búscate otro empleo. Claro, y mientras tanto tenemos que promover los derechos de la comunidad transgénero. Ay, ese otro. Entonces, de nuevo, yo no estoy diciendo que sean malos ni buenos, estoy hablando de lo que le importa al electorado. Sí, y mientras tanto, nosotros lo que vamos a hacer, porque, oye, pero son tantas cosas, Hansel, que hay. Entre las cosas que Trump me está planteando, aquí es una línea dura. Hasta sus amigos, después vamos a ver eso, dicen que son amigos de él, se está buscando problemas con algunos nombramientos. Sí, claro. ¿Verdad? También el de Gates, que es ese es uno de los que tiene más situaciones difíciles. Claro. Fiscal general, que es como el secretario de Justicia. En Estados Unidos se divide la Secretaría de Justicia y la Fiscalía General, pero ambos tienen que ser confirmados en el Senado y Matt Gaetz es uno de los que más dificultades puede tener en ese orden. Sin embargo, Donald Trump ha estado promoviendo lo que se llaman las designaciones en receso legislativo. El sistema estadounidense, a diferencia del nuestro, donde un decreto nombra a quien quieren, salvo algunos temas que son establecidos por terna, que necesitan aval congresual, pero el gabinete se nombra por decreto en República Dominicana. En Estados Unidos tiene que ser ratificado por el Senado. Sin embargo, la Constitución establece que mientras el Senado esté en receso, pues el presidente puede nombrar de manera interina a cualquier cabeza de departamento. Trump lo que quiere es que no se interprete como interino, sino que cualquier nombramiento que él haga mientras el Senado esté en receso sería durante el periodo que él desee. Eso es algo que tendrá debate constitucional en Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega el nombramiento en receso? Pero algunos han estado cuestionando nombramientos de Donald Trump porque no todos van 100% alineados con la ideología MAGA, que le llaman, la de Make America Great Again. Por ejemplo, uno que es muy llamativo para la República Dominicana y para el hemisferio occidental es Marco Rubio, pero Marco Rubio sí es un republicano tradicional. Es un republicano que sí cree en el internacionalismo. Estamos discutiendo, ahora que tú mencionas a Marco Rubio, porque estamos así viendo algunas cosas, después vamos a ver en concreto. Se dice, yo soy una que digo que qué bueno que está Marco Rubio ahí, que sea el secretario de Estado, ojalá que lo nombren y lo reconozcan, porque Marco Rubio tuvo una actitud de defensa de la República Dominicana frente al problema que tenemos con Haití. Sí, efectivamente, a pesar de tener electores haitianos, porque en la Florida, de hecho, tradicionalmente habían estado más organizados los haitianos que los dominicanos. Y eso es un tema para debate profundo. En todas partes. Claro, porque por ejemplo, hay más dominicanos que haitianos en la Florida, pero uno ve el Miami Herald, la cobertura que le da a Haití es mucho mayor. Sí. Claro, también está el tema de que llegan en balsa, o sea, es un tema de interés. Tiene un lobismo, como ellos son tan... O sea, nosotros estamos más pendientes de nuestro gobierno, ellos no tienen ni siquiera quien lo defienda, que no sea el plano internacional para las cosas de que le manden dinero, para mandar sus migrantes, o sea... Es un tema de supervivencia. De supervivencia. Sí, generalmente cuando tú dependes de eso, pues la exigencia es mucho mayor. La exigencia, entonces siempre han tenido representantes, los organismos internacionales, incluso embajadores, muy activos, sí, claro, muy porque hábiles. Viven de eso, de la situación de pobreza de ellos. Claro, a veces... Y la explotan. A veces hay ventajas que se convierten en desventajas en otro sentido. Así es. Miren como, por ejemplo, República Dominicana, al ser un país económicamente exitoso en el vecindario centroamericano, pues se acostumbró mucho al mercado interno. En cambio, en Centroamérica, estos países devastados por las guerras civiles, como el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala, sabían que tenían que crear empresas que cuanto menos calcularan para venderle a la región completa porque no iba a ser suficiente con el mercado interno. Entonces supieron exportar mejor que nosotros. Nuestra ventaja, entonces, jugó en contra al momento de hacer tratados de libre comercio con Centroamérica o junto a Centroamérica. El DRCAFTA. Pero previo a eso, ya en los 90 se había hecho el tratado de libre comercio con Centroamérica específicamente entre nosotros. Entre nosotros. Pues tenemos y nos mandaban hasta el dulce de guayaba. Efectivamente. Venía hasta el dulce de guayaba de uno de esos países de Centroamérica. Pero porque estaban más acostumbrados. Porque están más acostumbrados a la exportación. Porque no podían depender del mercado interno. Del mercado interno. En el caso, y para no solamente hablar de República Dominicana,
para no solamente hablar de República Dominicana. Históricamente Chile era un país mucho más rezagado que Argentina, que es gigantesco y con mucho crecimiento, se acostumbró igual a su mercado interno. Chile, si quería sobrevivir, tenía que ampliar muchísimo su economía. Entonces, después de la segunda mitad del siglo XX, ¿cuál progresó mucho más? Chile, en comparación con Argentina, que previo a eso podía mirar a su ombligo, podía mirar a su producción y ya. Si del cielo te caen limones, pues haz limonada. Eso con relación, repito, el caso de Marco Rubio, que será el próximo secretario de Estado. ¿Pero tú crees que, porque Blinken, el señor Blinken, las últimas declaraciones que dio sobre República Dominicana fue, apliquen la ley, que está ya, que dirimió, apliquen la ley 169 para que le den la nacionalidad a todos los haitianos que nacen allá? Bueno, esa fue lo último que nos dijo Blinken, con una ley que no tiene que ver con eso, pero que él quería, como quiere Estados Unidos, que nosotros asumamos Haití. Bueno, él no lo dijo públicamente, sin embargo, algunos comunicados o reportes del Departamento de Estado, pero cuando él visitó República Dominicana recientemente, después de haber visitado Haití, como ha sucedido a lo largo de la historia, porque cuando vino Henry Kissinger, también el día previo había estado en Haití, cuando vino George P. Shultz, igual, pero se expresó en términos altamente elogiosos sobre República Dominicana. Es cierto. Así que yo sí quiero marcar la diferencia de que, contrario a lo que algunos creen, de que había hostilidad de Washington hacia República Dominicana. Yo creo. Total hostilidad. Y ese informe, del último informe del Departamento de Estado, nos ataca de esa forma. Sectores. Lo que pasa es que, por ejemplo, esos informes están establecidos por el Congreso y se llevan a cabo sin tanta incidencia del Departamento de Estado. La razón por la que me río es porque, por ejemplo, hay una grabación de conversación entre el presidente entonces Richard Nixon de Estados Unidos con en ese momento presidente de Central Romana, bueno, mejor dicho, conocido como Gulf and Western en su momento, que era Charles Bluhdorn. Entonces, en esa conversación, Bluhdorn, y está grabado, o sea, están las voces, Bluhdorn le pone el tema de República Dominicana a Richard Nixon, y Nixon le dice, mira, aquí hay gente en Washington que no tienen buena opinión de lo que está pasando allá y tratan de que yo actúe de una manera, pero a mí no me importa lo que pasa en República Dominicana porque yo lo que sé es que en República Dominicana son amigos míos. Oye. Y yo no sé si son buenos o si son malos, yo lo que sé es que son amigos míos. Mis amigos. Fue lo que dijo Richard Nixon. Está grabado. Está grabado. Recuérdense que Nixon cometía el error de grabar todas esas. Por eso le pasó Watergate, por estar grabando. Pero ¿por qué lo digo? Miren cómo entonces un presidente de buena opinión hacia República Dominicana, por las razones que él dijo, decía, mira, hay gente a mi alrededor que quieren que yo actúe de otra. Al nivel de Richard Nixon, nosotros no teníamos la presión que hay de los años 80 para acá. Sin embargo, recordará usted muy bien que en su momento, justamente cuando gente alrededor de Nixon estaba diciendo que sería necesario disminuir las cuotas azucareras de República Dominicana para presionar ciertas medidas del gobierno, el presidente Balaguer dio un discurso espectacular que Miguel Guerrero ironiza diciendo que todavía retumban los aplausos de los congresistas. ¿Qué fue lo que dijo Balaguer? Yo no me acuerdo. Balaguer dijo en ese momento que si su renuncia de la presidencia significaba que mantuvieran las cuotas azucareras, pues él estaba dispuesto a renunciar. Yo creo que él lo dijo de la boca para afuera, porque no creo que... ¿Usted cree? Pues yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Pero que era capaz de eso y más. No, pero lo que me refiero pero la verdad que él podía hacer, mira, en el 94 él accedió cuando vio ya la situación, bueno. Claro, eso es lo que pasó. Pero lo que quiero dejar claro es que aún con Nixon teniendo una buena opinión, había gente a su alrededor. Pero yo sí tengo que decirlo. Biden tuvo una buena relación con República Dominicana. Blinken tuvo una buena relación con República Dominicana. Que algunos staffers, como le llaman, tuvieron una opinión distinta. No resta. Pero esto está consagrado en el informe del Departamento de Estado, el último informe. Pero sin ninguna medida en contra de República Dominicana. Sigue siendo algo preocupante. Sí, pero imagínate que la medida es que nosotros, la trata, que es verdad, porque han agarrado muchísimos vagabundos todavía, con todo lo que está haciendo el presidente y las Fuerzas Armadas, todavía hay muchísimos vagabundos que están trayendo haitianos para acá y los agarran.
Sí, pero y 18 en un carro que nada más caben 3. Sí, pero ucranianas, venezolanas, colombianas, para explotación sexual con fines comerciales, dentro de otras cosas. El reporte de trata no solamente versa sobre el tema, es cierto, sobre el tema haitiano. Es cierto, pero Estados Unidos nos acusa por el tema haitiano principalmente. En parte, porque por ejemplo, en mi caso, yo entro como vicecanciller de la República el 16 de agosto del 2020. República Dominicana estaba en lo que se llama la lista de vigilancia por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La misión que encomendó el presidente Abinader y el canciller Roberto Álvarez es salgamos de esa lista de vigilancia. Muy bien. Y vimos las recomendaciones que habían. Por ejemplo, estaba precisamente el tema de las venezolanas con explotación sexual, que desplazaron a las colombianas en ese sentido, fruto del descalabro en Venezuela. De Venezuela. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Qué pena. Establecimos un estatus especial para trabajadores, de forma tal de que venezolanos aquí pudieran tener una situación estable, porque cuando están en ese limbo, también son mucho más vulnerables hacia la trata de personas. ¿Y qué logramos? En el 2021 salimos de la lista de vigilancia, en el 2022 nos mantuvimos fuera de la lista de vigilancia. Pero todas esas cosas hay que decirlas. Yo creo que debería haber más información al país sobre todo esto. Muchas veces son temas técnicos. Sí, son informes técnicos, pero deberíamos tenerlo, porque hay una serie de personas como yo, periodistas y comentaristas y políticos que tienen que saber tener todas esas informaciones. Claro, y también hay que saber comprender ciertos informes que van... Espérate, porque nos faltan muchas cosas de todo lo que tenemos ahí con esas elecciones. Pero nosotros tenemos el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que lo preside el doctor Armando Armentero, Juan Miguel Castillo Pantaleón, y el grupo enorme, Pelegrín, etcétera, 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 muchísimos. Nosotros tenemos los informes desde los 80 hasta ahora del Departamento de Estado, donde ha ido cambiando la posición y ha ido exigiéndole cada vez más esos informes del Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos, a la Cámara de Diputados, a la Casa y a los senadores, diciéndole que República Dominicana tiene que hacer la fusión con Haití. Está dentro de todos esos informes del Departamento de Estado. Desde los 80 tenemos los informes. Yo lo he traído 200 veces aquí, a la televisión. Y yo en ese sentido sí resalto, y tengo 17 años de experiencia internacional. Esos son temas que surgen frecuentemente de algunos sectores en conversaciones, y no suele ser ideológico, porque por ejemplo recordarán justamente la rendición de cuentas del presidente Balaguer en el 1994, cuando él mencionaba un acuerdo que se estaba negociando con Reino Unido, en el cual ponían una cláusula que decía que este acuerdo se iba a honrar independientemente de que el país se fusionara con otro, que fue cuando entonces él después resaltó diciendo que no por nada Reino Unido es una nación que se precia de decir que existen en el mundo dos razas, la raza inglesa y la raza humana. Que después aquel boche que le echó al Reino Unido. Y después escribió su libro La raza inglesa, justamente. Sí, la raza inglesa. A pesar, y esto es algo que sí que quiero resaltar, de que después en el 96 hubo casi un autogol en una negociación con Reino Unido, donde se sacó esa cláusula, pero hubo otra que entró medio escondida hablando sobre el tema marítimo. Fue en la recta final del canciller, que Dios lo tenga en gloria, y de tiempo, Caonabo Javier Castillo en el 96, pero de nuevo se sacó una cláusula compleja, pero hubo otra que por el lenguaje entró escondida, pero se descubrió y finalmente en el Congreso nunca pasó. Todos estos tipos de temas es importante siempre tratarlos. Es importante. Bueno, a mí yo creo que nosotros debemos interesarnos como país, que eso nos daría más unidad, que nos falta mucha unidad interna, Claro. Nos falta mucha unidad interna. Cuando tú tienes un presidente que dice, se van a seguir llevando a cabo las deportaciones, y tiene un ministro que es empresario, que utiliza mano de obra ilegal, y viene y dice, pero es que la agricultura... Pero ven acá, tú eres ministro, cojollo, si tú quieres ser empresario, tú eres empresario, y sigues utilizando mano de obra ilegal, pero salte de ministro, porque tú estás haciendo que el presidente quede mal. Efectivamente, hace falta mucha unidad. Ahora, también hace falta mucho debate, porque tenemos que equilibrar un hecho incuestionable. República Dominicana tiene
que proteger su territorio. República Dominicana tiene que derrotar el tráfico ilícito de migrantes. Así República mismo. Dominicana tiene que asegurar su frontera, donde no solamente pasan personas, sino estupefacientes y armas. Así es. Pero al mismo tiempo, República Dominicana, como país de economía creciente, y esto sucede con cualquier país que crece, sí suele tener una demanda de mano de obra que hay que extranjera. contabilizarla. Ahora, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cuál es el temor? No, por el desorden que hay, pero yo no me quiero meter por ahí porque entonces nos vamos a quedar en ese tema. Claro. Para irnos a lo de Estados Unidos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero también tiene que tecnificarse, que muchas de las vainas que ellos dicen que si no hay esa mano de obra, porque el dominicano no quiere trabajar y no se lo acepto. Bueno, Decir, coño, que el dominicano no quiere trabajar, no es verdad. Bueno. ¿Entiendes? Entonces hay una serie de narrativas que tienen que ver con eso para perjudicar al dominicano, que yo no lo acepto. Pero eso no es el punto. Pero Mira. sí también, sí para mencionar muy brevemente, porque Sí. también impacta en lo internacional, eso tiene que ver mucho con cómo van cambiando las economías. Porque, por ejemplo, aquí muchos dominicanos no necesariamente quieren trabajar en el área de construcción, pero en Puerto Rico sí. ¿Pero por qué? Porque en Puerto Rico, por el que welfare, paguen. ¿Por qué? Porque tú puedes ahora mismo también, como dice Julio Martínez Pozo, tecnificar el área de construcción y págale mejor. Pero hubo un constructor que fue capaz de decir, que está también, lo tengo recortado, uno de los constructores, pero que hay que utilizar esa mano de obra ilegal, porque si no te van a exigir pasaje y de dónde dormir y dónde habitar. No, y esos son los explotadores. Los explotadores desgraciados, que fue capaz de decirlo. Por eso en la construcción hay que utilizar esa mano de obra ilegal. Lo tengo y se lo puedo traer. A eso yo le llamo empresarios, efectivamente. Pero por eso es que es un tema tan complejo ser constructivo, porque entonces hay gente que solamente quiere decir un eslogan, o que entren todos o que salgan todos. O que salgan todos, que el dominicano no quiere trabajar. Pero no es verdad. Pero esos son dos extremos. Vámonos entonces, ¿para dónde fue que nos fuimos? ¿Cómo que ya tenemos que subir? No, espérate. Mira, yo quiero que tú me digas, sinceramente, antes de subir, tenemos a Europa. No voy a comenzar con Estados Unidos de nuevo. Europa. Terminando las elecciones, se reúnen los europeos. Macron, están todos, Alemania, Italia, todos, hicieron una cumbre en Hungría, a los 2 días, sí, de la elección de Trump. Con Víctor Orbán como anfitrión, de los pocos líderes internacionales que Trump menciona como admirables para él. Sí, es cierto. Y que admirable no quiere decir que él endosa todo lo que pasa. No, pero lo respeta. Pero Trump respeta la autoridad. Por eso precisamente él ha hablado personalmente bien de Xi Jinping. Él ha hablado personalmente bien de otras figuras así de autoridad, y Orbán es uno de los gobernantes con más poder en Europa, y que él, al igual que Trump, volvió al poder. Porque él llegó primero en el 2001, eso fue en el 2005, después regresó en el 2009, en el caso de Víctor Orbán, que lidera el partido Fidesz. Si Fidesz. estuviera vivo, volviera. Sí. Unos cuantos votaríamos por él. De mi corazón eso fue noche. Europa dijo, en esa cumbre, 2 días después de las elecciones, lo tengo aquí, no es posible que Europa siga dejando su seguridad en manos de los Estados Unidos. Eso es Macron, Emmanuel Macron, el presidente francés. Que en su momento invitó a Donald Trump a que cenaran juntos en la Torre Eiffel en París, pero contrario a lo que muchos esperaban, Trump ha expresado que le pareció un tanto arrogante el estilo de Emmanuel Macron. Yo no estoy diciendo que me parezca, lo que digo es que no tuvo tan buena empatía en ese orden. Uno que sí tuvo muy buena empatía en su momento, y que ya no está en el mundo terrenal, fue Shinzo Abe. Y la razón por la que me río es porque todos cuentan de que el primer día que llegó el entonces primer ministro de Japón a reunirse con Donald Trump, él llegó con un gran mapa que puso en la pared. Y ahí, estado por estado, enseñaba la inversión japonesa que había en Estados Unidos, y a Trump le fascinó eso, y dijo, ¿me puedo quedar con ese mapa? Sí, eso es suyo, porque se lo voy a enseñar a todo el que me visite para mostrarle la relación. Bueno, el caso es que Macron dijo, hay que abandonar la ingenuidad. Europa debe ser un poder político independiente, económica y políticamente. O sea, Europa quiere volver a ocupar el puesto que tenía y que Estados Unidos, la OTAN y todo esto, se sabe que todo eso lo maneja Estados Unidos y la seguridad europea y las bases de Estados Unidos. Entonces, como nos vamos a ir a la pausa porque ya esto me tienen harta haciéndome que van a subir. Espérense un minuto.
Y yo quiero que tú me digas, esa posición de Europa, ¿cómo tú la ves? Vámonos entonces. Mira, ahí te riéndose. Axel, entonces yo te planteé la cuestión de Europa. Volver a Europa grande otra vez, no con esos términos, pero Macron y todo. Europa no puede seguir dependiendo ni su seguridad, ni su economía, ni su política de Estados Unidos. ¿Es frente a Trump que ellos están diciendo esto? Definitivamente. Si hubiese ganado Joe Biden, el abordaje era distinto, pero saben que va a haber una gran presión desde Washington para que gasten el 2% del PIB en seguridad y defensa que establece OTAN. De hecho, hay muchos que están cuestionando al nuevo secretario general de la OTAN, el ex primer ministro Mark Rutte, de Países Bajos, justamente porque dicen que nunca gastó ese 2%, pero definitivamente Europa buscará tener las mejores relaciones posibles y saben que las mejores relaciones no es desde un punto de vista de solamente empatía personal. ¿Y lo de Ucrania cómo quedaría? Porque dicen que en la reunión de Biden con Trump ayer, que una reunión siempre protocolar, el ganador con el presidente, se habló de Medio Oriente, no se habló de Ucrania, pero que parece ser que Biden quería como decirle a Trump que sigan ayudando a Ucrania. Eso es una gran incógnita hasta cierto punto. Sin embargo, si le tomamos la palabra a lo que ha sido el abordaje del sector trumpista, no están muy deseosos de darle cheques en blanco a nadie. A nadie. En el caso demócrata, sí promovieron en todo momento el financiamiento, a pesar de que en el Partido Republicano cada vez menos congresistas quieren seguir votando en ese orden. No porque quieren que se imponga Vladimir Putin, pero entienden que ahora mismo hay un tranque en el que nadie está avanzando ni un milímetro, que eso debería llevar a otro tipo de negociación. No, para que entonces le reclaman dentro de su propia sociedad. Claro, porque es una sociedad muy distinta. Muy distinta, o sea, dice, ¿por qué tenemos que sacar todo ese dinero de aquí cuando nosotros necesitamos este dinero aquí? Claro. Se lo dijo también Sanders. Sí, él se lo dijo. Bernie Sanders. Bernie Sanders más o menos dijo, pero estamos sacando dinero para Ucrania. Oye, cuando se necesita aquí para el sistema de salud. Sí, el sistema de salud, de infraestructura. Estoy hablando del abordaje americano. Muy distinto a épocas en que se entendía que era una guerra contra el terrorismo, y al ser una guerra contra el terrorismo que impactaba en Estados Unidos, más que todo después del 11 de septiembre, era muy popular pues dicha expansión de operaciones de defensa. Hasta como 2004 o 2005 por ahí, que posterior al fracaso de Irak, se convirtieron en guerras altamente impopulares, en su momento hundiendo a George W. Bush por debajo del 30% de aceptación, perdiendo la mayoría legislativa en el 2006 y perdiendo los republicanos la presidencia en el 2008, e incluso Barack Obama llegando con 60 de 100 senadores. Así mismo. Entonces, hay algo que quiero decirte, Israel. Ahora mismo Israel está planteando con un nuevo ministro de defensa que tiene, ni si Jordania se salva, nosotros tenemos que meternos, tengo ahí la declaración, tenemos que meternos en Cisjordania, ya no es Gaza, que ya está desbaratada totalmente, ya no es Beirut que lo siguen bombardeando, sino ahora es Cisjordania. Ahí no puede haber nada palestino, porque eso no es verdad, históricamente eso es de Israel. Y Trump es muy pro-Israel. Y tiene la señora que va para Naciones Unidas, Elise Stefanik, también muy pro-Israel. Y el embajador Mike Huckabee también es pro-Israel hasta lo último, que ya había planteado que ni siquiera en Cisjordania puede haber palestinos. Eso es parte de las divisiones incluso internas políticamente en Israel, ya que sabemos que Benjamín Netanyahu lidera el partido Likud, que es, dentro de la derecha es moderado, sin embargo ha tenido que formar una coalición con sectores más extremistas. Entonces el deseo que tendrían muchos es que en Israel pudiera mantenerse algo como lo que al inicio se veía, que era un gabinete de guerra con participación de sectores centristas, pero la personalidad de Benjamín Netanyahu genera muchas divisiones. Ahora, sí vale la pena recordar que Trump durante la campaña le dijo a la población musulmana, confíen en mí, voten en mí, que yo voy a acabar con esta guerra. Y él no va a acabar con la guerra de Ucrania, dijo, y va a acabar con que no quiere guerra en Medio Oriente. Irán y todo esto, y ¿tú crees que él se va a ver compelido a actuar de acuerdo a eso? O porque sus convencimientos son pro-Israel. Él
él metió la capital, reconoció a Israel en Jerusalén. Sí, claro, claro. Exacto, porque él es pro-Israel. Sí, a pesar de que al inicio no lo estaba haciendo tanto en la campaña del 2016, pero sí quiero marcar la diferencia entre ser pro-Israel y seguir dando cheques en blanco. Ah, eso es otra cosa. En el caso de Trump, incluso la gran diferencia con otros sectores políticos es que lo que él promete hace todo lo posible, hace todo cuanto está en sus manos para cumplirlo, porque incluso el tema de mover la embajada a Jerusalén, Sí. lo había dicho Obama, lo había dicho Bush hijo, lo había dicho Bill Clinton, pero no lo hicieron. Así que yo sí le tomaría la palabra a lo que ha dicho Trump. Lo que ha dicho Trump. ¿Tú crees que...? Bueno y malo. O sea, bueno y malo. Sí. Bueno, vamos a esperar entonces en ese sentido. Pero hay un tema que yo no quiero que tú te vayas, ya que tú estás también en Relaciones Exteriores, que es el tema del tratado famoso, que por cierto hay toda una conferencia hoy. Yo te lo mandé, Joel, creo que es de Pelegrín. Tenemos una conferencia, Pelegrín tiene una conferencia sobre esto, porque Pelegrín es el autor del Estado archipelágico, etcétera. Míralo ahí. Conferencia Historia de las delimitaciones marítimas de República Dominicana. Está Pelegrín y son las tertulias de Soto Jiménez. Tú manejas este tema, o sea, sí. ¿Qué es lo que pasa con esto de que si entregamos 11 millas, que si hay marítimas, que si ahí hay petróleo, que si ahí hay gas, que hemos perdido y otros que no hemos perdido? ¿Por dónde tú te analizas esto? Claro, sin robarle la conferencia al exministro de Defensa, el exministro de Energía y Minas, sí vale la pena conocer un poquito de esta historia. República Dominicana tiene frontera marítima con 6 países, que son Estados Unidos, Reino Unido, Haití, Colombia, Venezuela y el Reino de los Países Bajos. Sin embargo, solamente habíamos delimitado ese mar mediante tratados con 2 países. 1978 con Colombia, el Tratado Jiménez-Liébano, bajo el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Luego en 1979 con Venezuela, bajo el gobierno del presidente Antonio Guzmán. El año previo que Venezuela delimitara el mar con nosotros, lo había hecho con Países Bajos. Eso dejaba una brecha abierta en torno a nuestro alcance, que tenía que ser cerrada. Del 79 en adelante nunca se volvió a renegociar el límite del mar, que para explicárselo un poquito a la audiencia, históricamente, ¿cómo se delimitaba el mar? La ley del más fuerte. Quien tenía más armas, más barcos, eso decía hasta dónde llegaba. Ya en el siglo XX la humanidad fue avanzando, el derecho internacional fue avanzando, el derecho del mar también fue avanzando y se hicieron varias convenciones hasta llegar a la Convemar de 1982, que establece lo siguiente. Cada estado tiene derecho a 12 millas náuticas de mar territorial. Mar territorial es una extensión terrestre de cada país. Ahí tenemos soberanía sobre dicho territorio. Ya después de las 12 millas náuticas está la zona contigua, pero principalmente está la zona económica exclusiva, que es donde se tiene derecho soberano sobre los recursos. No es parte del territorio del país, pero sí derecho soberano sobre los recursos. Y cada país tiene derecho hasta 200 millas náuticas de zona económica exclusiva. Ahora, ¿qué pasa cuando entre un estado y otro hay más de 400 millas? Bueno, son 200 para uno, 200 para otro, y el excedente es lo que se conoce como alta mar, que todavía la humanidad no ha determinado qué hacer con esa zona, eso lo vamos a ver quizá mucho más adelante. ¿Y qué pasa cuando hay menos de 400? Que entonces hay que delimitarlo siguiendo los siguientes, valga la redundancia, parámetros. Explico. La Convemar establece que las negociaciones deben ser llevadas de manera equitativa. Pero ¿cómo se llega a lo equitativo? La jurisprudencia ha establecido que mediante 3 pasos. Primero, se calcula la equidistancia de un país a otro. Es decir, tenemos que ver, ¿hay 400 millas? Perfecto, 200 para cada uno. Sí. ¿Hay menos de 400? Bueno, hay que establecer la línea media. Ese es el primer paso para llegar a lo equitativo. El segundo paso, ¿hay alguna condición geográfica anómala? Como por ejemplo la extensión más allá de lo que sería esa línea base, eso se determina. Si no la hay, entonces llegamos al punto final, que es la proporcionalidad que debe estar establecida, que debe estar siempre dentro de 1.1 a 1.9, la proporcionalidad. Cuando se ven todos estos pasos, es que llegamos a lo equitativo. Y fue ahí que se estableció que República Dominicana tendría 169 millas náuticas, eso quiere decir 11 millas náuticas más
que lo que hasta ahora se había reconocido con los tratados previos de Colombia y Venezuela, y eso fue lo que nos llevó a ganar mar. Nuestra Constitución establece siempre que las negociaciones del mar deben llevarse a cabo en los mejores términos posibles, según lo permitido por el derecho del mar, y eso se hizo. Nuestra ley, efectivamente, archipelágica, que fue promovida por la Fuerza Nacional Progresista en el año 2007, los diputados Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras, establece ciertos parámetros que se cumplieron en este caso, porque ellos en gran medida han estado hablando hacia el norte, esto es hacia el sur, ellos han estado hablando de turcos y caicos, que es con Reino Unido. Entonces, algunos de los cuestionamientos que han hecho es que esta negociación serviría como precedente contrario a la ley en una negociación con Reino Unido. Y eso, con todo el respeto de ambos grandes amigos míos, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque precisamente como el segundo paso para las negociaciones es tomar en cuenta las condiciones geográficas anómalas, ninguna negociación puede ser precedente para otra en el futuro, ya que las condiciones pueden ser distintas entre un lado y otro. En otro momento han dicho de que, bueno, pero ¿por qué se negocia con colonias que no deberían estar en la misma parte de República Dominicana? Eso es un terreno bastante cuestionable. Primero, Curazao, San Martín, Aruba, Bonaire tienen estatus especial. En el caso de las tres primeras, son países constituyentes del Reino de los Países Bajos, y en el caso de Bonaire es un municipio dentro de Países Bajos que tienen administración interna, pero hacia afuera su defensa la delegan en el Estado común y los tratados internacionales igual. Decir que no tienen derechos por dicha composición sería decir que los límites de República Dominicana después del Tratado de Rijswijk no valen. O sea, es algo ilógico en ese sentido. Hay otros que han estado diciendo que esas 11 millas náuticas adicionales siempre fueron nuestras, así que no ganamos nada. Y les diría, pero si no se negocia ni se establece, ¿quién nos las reconoce? Hoy las reconoce el Reino de los Países Bajos. Entonces, en resumen, ¿se cumplió la Constitución? Sí. ¿Se cumplió la ley? Sí. ¿Se negoció en los mejores términos posibles según el derecho del mar? Sí. Y ganamos mar. Esto nos deja en una mejor condición para patrullar nuestro territorio, nos deja en mejor condición para explorar los recursos y más aún nos deja en mejor condición para cualquier negociación futura. Lamentablemente no puedo ir el día de hoy a esa conferencia de dos personas a quienes les tengo muchísimo aprecio, porque me encantaría primero escucharlos y después entrar en debate, pero si de la audiencia van a dicha conferencia, que se los recomiendo porque siempre vale la pena escucharlos. Claro, hay que ir. Y les dan la oportunidad de preguntar, pregúntenle entonces, ¿hasta dónde llega República Dominicana hacia el sur? Esa es la única pregunta que yo haría. ¿Hacia dónde están entonces los límites en el sur? Que ellos dicen que no porque son esos. También lo que se dice, no, porque entonces puede haber gas, puede haber esto, puede haber petróleo y nos lo van a quitar. O sea, se ha creado todo, como se dice ahora, una narrativa que uno mismo dice, ah, Dios mío, y yo fui una que me encontré con Alfredo Pacheco. Pacheco, un abrazo desde aquí y que recuperes tu salud. Y le dije, Pacheco, mira a ver bien eso. Me encontré con él hace unos días. Mira a ver bien eso para que no perdamos nosotros. Y Pacheco, espérate, Consuelo. ¿Tú entiendes? Porque no hemos creado una situación de que estamos perdiendo. No es cierto, estamos ganando, estamos avanzando y estamos cumpliendo todos los parámetros establecidos. Y en ese sentido se le da continuidad, porque esto comenzó con el presidente Balaguer. Esto siguió con el presidente Antonio Guzmán. Le da seguimiento a una estrategia establecida en el 2018 mediante decreto del presidente Danilo Medina, y en este momento, repito, ya tenemos delimitadas nuestras fronteras con 3 de los 6 que nos ponen en mejor condición para negociar cualquier cosa hacia el norte. ¿Y no podría Relaciones Exteriores, ya que está manejando eso, son en Relaciones Exteriores, convocar esta conferencia popular? Se ha estado haciendo. Vamos, una conferencia popular. A mí me invitó Relaciones Exteriores como periodista, dicho sea de paso, para explicarnos eso, es un grupo de periodistas. Pero lo que yo quisiera es... le chocaba con el programa. Sí, no me digan, ay Dios, mira... Pero ahí estuvieron José Primo Negro, Fausto Rosario, pero que sea el pueblo que se le explique, así como tú lo estás explicando, y que estemos en el debate, pero para que el pueblo esté enterado.
cuál es la situación. Y se está haciendo, porque así como, por ejemplo, estoy hoy teniendo el honor de conversar con su audiencia en la hora de Consuelo, pero también, por ejemplo, el canciller Roberto Álvarez ha estado con la comunidad evangélica, con la comunidad católica, con la comunidad jurídica, con la sociedad civil. Este es un tema país, porque, repito, se trata de cumplir ese mandato constitucional teniendo la mente siempre puesta en Dios, patria y libertad. Amén. Mira, ya nos hicieron todas las señas del mundo. ¿Qué te parece el nombramiento de la primera jefa Chief of Staff? ¿Qué te parece? Nada más eso en un segundo. Es una figura muy cercana a Trump, así que servirá para... Pero es la primera vez en la vida que aparece una mujer en ese cargo. Que para explicarlo, Chief of Staff o jefe de gabinete de la Casa Blanca es el equivalente aquí a ministro de la presidencia. De la presidencia. No es solamente jefe de despacho. En República Dominicana sí hemos tenido varias mujeres con posiciones similares, recordando Minú Torres en el 1986. ¿A quién? ¿A Minú? Minú Torres. Ay, Dios mío. Ministra administrativa. Ay, Minú, ¿cuántos años? Sí, ministra administrativa de la presidencia, Carmen Rosa Hernández Balaguer y Alejandrina Germán, las tres fueron ministras de uno de los dos de la presidencia que ahora se fusionan. Mira qué interesante. Minú tenía 25 años cuando entró en ese momento, ha sido la más joven, le decían la nueva estrella. Pero esta sí es historia. Sí, en Estados Unidos no había pasado. En Estados Unidos eso nunca había sucedido, eso es interesante. Así es. Y ya, no más, hay dos géneros, masculino y femenino, se acabó el walk y ya dijo el ministro de Defensa, el que van a poner de ministro de Defensa, ya dijo, a mí no me vengan todos estos militares, diga que yo, qué sé yo qué, que me parto y que yo mismo soy, nada de eso. O sea, esa es una política, y Alexandra Ocasio ya está diciendo lo mismo. Nosotros nos metimos por ahí, perdimos muchísimos votos. Han alienado muchísimo, incluso el congresista Richie Torres, que es homosexual afrolatino, demócrata del Bronx, dijo, esa vaina nos está llevando a perder votos. Perdieron millones de votos. Bueno, pero yo sí te lo agradezco. Yo sé que tú estabas de viaje, hiciste un esfuerzo, ya es el de venir, ya es el Román. Nos llena de satisfacción que jóvenes como él estén tan enterados, tan preocupados, con tanto conocimiento de lo que es la realidad internacional, no solamente de la República Dominicana. Yo te felicito y ojalá que en República Dominicana haya muchos muchachos como tú. Gracias. Y muchachas. Sí. Y muchachas. Y muchachos. Y muchachas. Señores, entonces recuérdense que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo y al Grupo Rica. Así que nos vemos mañana, si Dios quiere.